Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Un saludo muy especial para todas las personas que se unen a nuestros programas de prevención y educación en salud en Conexión Vital. Recuerden que no pretendemos reemplazar una consulta médica y la finalidad de todos los profesionales del Parque de la Salud es hacer educación y prevención, como dice la palabra doctor, profesor. Y hoy, con varios profesionales del parque estaremos tocando diferentes temas y uno de ellos son la artrosis. Queremos hablar de algunos motivos de consulta que son muy frecuentes. Y ustedes dirán, ¿la artrosis es artritis? ¿La artrosis será ácido úrico? ¿Qué es la artrosis? ¿La artrosis tiene que tomar medicamentos el resto de la vida? ¿Qué tratamientos se le pueden hacer complementarios a la artrosis? ¿Dependerá de una droguería el resto de mi vida? ¿O hay más ayudas terapéuticas complementarias? Para eso vamos a hablar en este fragmento de nuestro programa con dos profesionales del Parque de la Salud, la doctora Natalia Valencia, ella es médica fisiatra, y el doctor Javier Rodríguez, que se ha especializado en el manejo de la enfermedad degenerativa osteoarticular con terapias complementarias como plasma rico en plaquetas, terapia neural o sonoterapia. Y es importante que ustedes se contextualicen desde la parte académica y se familiaricen con el cuerpo humano para entender qué es la artrosis. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros del Parque de la Salud. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir conocimientos. Queremos hablar de un motivo de consulta muy común que es el dolor en las rodillas y especialmente la artrosis. Entonces queremos reconocer cuáles son las patologías que duelen en rodilla, ver el potencial de manejo para la artrosis, porque muchas de las personas cuando ya les dicen que tienen artrosis de rodilla, entonces ya se sienten como completamente desahuciadas a un bastón o a una silla de ruedas. Entonces la idea es que conozcan que a pesar de que el diagnóstico de artrosis no tiene de pronto vuelta atrás completamente para que el hueso vuelva a regenerarse 100%, sí podemos lograr que se desinflame, que no avance más. Entonces queremos darles algunas herramientas para lograr diferenciar qué es una artrosis, qué es una lesión ligamentaria, cuáles son las patologías que pueden doler desde la rodilla. Entonces en esta oportunidad queríamos también profundizar un poquito en qué momentos duele la rodilla. Entonces uno puede tener un dolor que se presenta en reposo, en movimiento, que se presentó después de una actividad física fuerte. Entonces eso nos va a ir hablando de patologías en rodilla diferentes. Cuando una persona tiene actividades de deporte de alto impacto como el fútbol, el baloncesto, el voleibol, que son deportes que requieren mucho salto, requiere que la persona esté corriendo largas distancias, estas personas tienen más riesgo de hacer lesiones, por ejemplo, meniscales o lesiones ligamentarias. Por ejemplo, hemos escuchado hablar del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. En algunas ocasiones estas lesiones llegan a ser quirúrgicas, pero también tenemos un dicho desde la medicina que dice que la mejor cirugía es la que no se hace. Muchas veces la persona piensa que la solución de su problema va a ser una cirugía, pero resulta que si esa persona previamente tiene una debilidad del cuádriceps o era deportista como lo comentamos ahorita, pero no tenía una rutina adecuada de estiramiento, pues eso va a llevar también a contracturas musculares y que no le vaya muy bien en la cirugía porque no tenía una condición muscular previa adecuada para soportar una cirugía o para salir rápidamente en ese proceso de rehabilitación. Entonces es importante entender que hay unas personas que son muy activas, que tienen mayor riesgo de hacer lesiones de los meniscos, que son esos cojinetes que están ahí que nos permiten amortiguar el peso cuando el fémur se descarga sobre la tibia. Las lesiones ligamentarias, que los ligamentos son esos hilitos o esas cuerditas que le dan estabilidad a la rodilla para que no se le vaya uno para adelante o para atrás. Pero también hay otras partecitas que son la cápsula articular y los bordecitos de los huesos como tal que hablamos ahorita del fémur, de la rótula, o sea, la patela, la tibia y el peroné. Esas superficies normalmente deben de ser muy lisas, pero cuando hay personas que han caminado mucho, que son personas que tienen una actividad física muy fuerte de estar subiendo escalas, no deportiva, sino una actividad de pronto de su vida diaria muy extenuante, tienen sobrepeso, tuvieron algún trauma previo en rodilla, pues van a producir una degeneración ahí.
Entonces, ¿en qué momentos puedo pensar yo que fue una lesión, como lo decíamos ahorita, de ligamentos o de meniscos? Pues muchas veces es muy relacionado con actividades deportivas o con lesiones pues traumáticas, entonces un accidente en moto, una caída fuerte. Hay personas que empiezan a presentar un dolor progresivo en la rodilla y se caracteriza más, que es muy típico de la artrosis en cualquier articulación, y es después de estar mucho tiempo en una posición, cuando empiezan el movimiento, ahí es cuando duele. Entonces la gente dice, mientras caliento como las bisagras, cuando ya caliento el dolor disminuye un poquito, pero iniciar la marcha o iniciar a caminar es lo que más me molesta. Entonces eso es muy típico de la artrosis. La artrosis también en las rodillas va a molestar cuando estamos sentados mucho tiempo en una silla muy bajita, cuando vamos al cine, cuando vamos en un transporte en vehículo por largas distancias, por más de 2 horas, porque el vehículo entonces nos implica que la rodilla quede en una flexión de más de 90 grados. Entonces va a quedar muy en contacto el huesito de acá arriba, que es la patela o la rótula, sobre el fémur, y eso genera mayor presión. Y esa hiperpresión patelar, cuando el cartílago no está en muy buenas condiciones, que se llama una acondromalacia, pues va a generar ese dolor cuando estamos mucho tiempo en una posición prolongada. Entonces ahí dimos algunos tips. No es normal que la rodilla se inflame o se llene de mucho líquido. Ahí podemos estar hablando también de otras situaciones que se llama una sinovitis. Entonces vamos a hablar un poquito con el doctor Javier respecto a las patologías que él maneja, como lo dijo ahorita el doctor Rojas, entonces con ozono, con plasma, con terapia neural. Muchas gracias, doctora. Quiero darles una aclaración porque muchos pacientes llegan confundidos por el dolor. Ellos vienen, tengo artritis, doctor, o ¿qué es la diferencia entre artritis y la artrosis? La artrosis es un desgaste de las carillas o de las facetas articulares. Yo les doy un ejemplo muy casual. Cuando ustedes están comiendo el pollo en la casa y están comiendo el muslo y ven esa parte blanquita del hueso, eso es una carilla articular. En la artrosis eso es lo que se desgasta. Los últimos estudios han demostrado que los cambios artrósicos son degenerativos. Después de cierta edad, nuestro cuerpo no produce la suficiente cantidad de colágeno y otros tipos de sustancias que ayudan a que se formen los condrocitos, que son las células del cartílago. Nuestro cuerpo normalmente hace un recambio, especialmente la rodilla. La rodilla hace un recambio mediado por unas sustancias, es decir, unas sustancias son las que mandan la información para que se cambie ese condrocito constantemente. Cuando falla ese cambio, empieza el desgaste, como volverse corroído, esa capita blanquita de cartílago se va volviendo, se corroe. Entonces, se erosiona es la palabra. Entonces, al hacer contacto con la otra carita, digamos la parte del fémur con la tibia, o con los platillos, o con los meniscos, ello hace un roce, o con la misma patela, que la patela por debajo tiene otra capita, rozan y ese roce produce mucho dolor. Ahora, generalmente cuando hay artrosis hay una inflamación de la cápsula. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso. La cápsula está inflamada, hay una sinovitis, no es sudativa, una sinovitis inicialmente, o sea, una inflamación muy pequeña y no hay recambio del cartílago, como les explicaba ahora. Llega un momento en que eso frena porque nuestro cuerpo trata de hacer unas defensas, se producen algunos procesos inflamatorios para frenar esa inflamación. Y luego el paciente puede que tenga una semana, 2 semanas sin ver, estoy súper aliviado, no me duele, pero vuelve otra vez el círculo vicioso, donde hay unas sustancias que llaman metaloproteinasas, que son las que modulan la regeneración del cartílago. No regenera, entonces vuelve otra vez el dolor, se vuelve el círculo vicioso. ¿Qué patologías se ven acá normalmente? Cuando hay una artrosis, generalmente se afecta la patela, desde luego, y los ligamentos colaterales. Por ejemplo, un paciente que, lo decía la doctora ahora, que está en reposo y cuando va a empezar a caminar siente su dolor. Digamos, los ligamentos colaterales van a los lados, uno medial y uno lateral. Cuando la rodilla se flexiona, ellos también se flexionan. Entonces, cuando hay lesión de artrosis, esos ligamentos se afectan también, entonces empieza a haber el dolor en los ligamentos.
digamos, los ligamentos internos, cuando se dañan los que decía la doctora, los que dan más estabilidad a la rodilla, que es el cruzado anterior, el cruzado posterior. Digamos, Falcao tuvo esa lesión, una ruptura. Necesariamente hay que hacerle cirugía, pero después de la cirugía, a él lo empezaron a tratar con factores de crecimiento del plasma internos para ayudar a que se tenga una mejor, la rehabilitación. Todo es muy importante. O sea, aquí no hay una sola solución, ¿cierto? Por eso nosotros en los parques de la salud tenemos hidroterapia, tenemos acupuntura, tenemos fisioterapia, tenemos ondas de choque, factores de crecimiento del plasma, ozono y desde luego una suplementación y la nutrición adecuada. Bueno, doctor, cuéntenos un poquito esa preparación desde la alimentación para hacer esas terapias con plasma. Resulta que cuando vamos a hacer una terapia con plasma, uno se debe restringir en ciertos alimentos porque hay ciertos alimentos que nos generan inflamación. Entonces, si nosotros al sacar la sangre volviéramos a meter más inflamación, pues no estaríamos haciendo algo correcto, sino que lo que queremos es con esta terapia hacer un proceso regenerativo. Y eso nos abre como la inquietud y la mente para que nosotros identifiquemos que realmente, a pesar de que sea artrosis, a pesar de que nos hagan cirugía, a pesar de que nos pongan ciertos, por ejemplo, ácido hialurónico, plasma o hagamos ejercicio, si no mejoramos la alimentación, pues el problema va a volver dentro de 1.5 años o 2 años. Entonces cuéntenos un poquito respecto a eso. Doctora, esa pregunta es supremamente interesante y nosotros en el Parque de la Salud, a los pacientes que van a ingresar en, digamos, cualquier patología artrósica, artrosis de rodilla, de hombro, de cadera, hernias discales, artrosis en columna, lo primero que nosotros mandamos es un programa de alimentación, una restricción en la carne roja, o sea, res y cerdo. ¿Por qué? Porque la carne roja tiene un producto que se llama ácido araquidónico, la doctora lo dijo ahora, produce produce otra serie de sustancias, pero les vamos a resumir, produce interleuquina 6, que son proinflamatorias. Entonces va a haber una inflamación, tiene un tejido inflamado, y le vamos a dar alimentación para tenerlo inflamado. Entonces, cuando ese paciente viene a que le extraigan la sangre en el laboratorio para ser procesada y aplicada ya el plasma, va a tener ese factor inflamatorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada porque inflamado va a estar más inflamado. Quiero hacerles una advertencia. No hay medicinas mágicas, no hay que yo venga, mi rodilla, me coloque el plasma y ya salí corriendo, no. Eso es un proceso, generalmente necesita entre 5 o 6 aplicaciones. La primera aplicación, desde luego que va a producir, porque son factores de crecimiento, van a liberar más inflamación, que es la primera. La segunda dosis hace remodelación de las estructuras y la tercera ya empieza a haber regeneración. Eso es como un juego de dominó. Él va pasando cada ficha hasta tener una regeneración. Los resultados son muy sorprendentes porque baja la inflamación, detiene el proceso generativo. Lo que hacen los factores de crecimiento es bloquear esas sustancias que les dije ahora que llaman metaloproteinasas, que son las que se encargan de mandar a remodelar el cartílago. Entonces, si esas sustancias están mandando información para destruir el cartílago, aplicamos estos factores de crecimiento, lo que hacen es bloquear esas sustancias para que no se siga haciendo la degeneración. Entonces, como dijo la doctora ahora, vamos a suplementar con colágeno, vamos a hacer fisioterapia, vamos a tener una buena alimentación. Todos estos factores nos van a conllevar a que mejoremos la articulación. Y recuerden que no hay nada mágico. Mucha gente viene con la expectativa de que le pongamos el plasma en una sola rodilla y que salgan corriendo. Mejora mucho, los resultados los hemos podido apreciar con resonancias antes del tratamiento y resonancias 6 meses después del tratamiento, cómo hay regeneración del cartílago. Nos habían dicho que el cartílago no regeneraba y encontramos en algunos pacientes regeneración. Recuerden que si hay una artrosis demasiado severa y compromete ya la articulación en su forma total, que está casi pegada, no hay, o sea, ahí necesariamente tiene que haber una cirugía. Pues nosotros no vamos a venderle falsas expectativas al paciente. Y lo muy importante es lo que dijo la doctora, la mejor cirugía es la que no se hace.
Listo, doctor. Entonces esperamos que todo este conocimiento haya sido muy significativo para ustedes, lograr entender la diferencia, por ejemplo, entre la artrosis, la artritis, lesiones ligamentarias, de meniscos, osteoporosis es otro tema diferente. Entonces ya podemos empezar como a entender qué le pueden estar pasando a nuestras rodillas y tener las herramientas. Una frase final, recuerden, no transfieran el poder a otras personas para darnos felicidad ni para darnos salud. No es el médico el que nos sana, es nosotros con los cambios de estilo de vida y empoderándonos, comprometiéndonos con nosotros mismos. Entonces ya vamos para unas notas saludables y esperamos que este conocimiento haya sido muy significativo para ustedes. Conexión. Continuando con los profesionales del Parque de la Salud y casos clínicos, vamos a hablar de algo que viví en la ronda médica con el doctor Daniel Castro. Él, como todos los médicos, llaman a los pacientes de la sala de espera a las consultas. Y luego que elaboran las consultas y evalúan exámenes de laboratorio y evalúan al paciente, ellos me marcan y estamos nosotros en las rondas médicas. 4 ojos ven más que 2. Y yo lo disfruto porque lo hago por academia, porque cuando yo entro a la ronda médica de cada uno de los profesionales, siento que yo estoy aprendiendo. Ellos me enseñan, el paciente nos enseña y esto se vuelve muy académico. Eso es una de las bondades grandes que tiene el Parque de la Salud y por eso nosotros estamos desarrollando el proyecto para ser diplomados, ya que tenemos la certificación de escuelas Parques de la Salud. Y quiero hablar de este caso clínico porque así como hablábamos de artrosis, que es muy frecuente, otra patología que es muy frecuente e infortunadamente no se le da el manejo integral que se le debe dar, es la que le vamos a contar a continuación con el doctor Daniel Castro. Doctor Rojas, televidente, es un placer acompañarlos en esta oportunidad. Bueno, pues para nadie es un secreto que dentro de los síntomas más frecuentes por los cuales las personas consultan o se quejan, porque a veces ni siquiera consultan, se encuentra el dolor abdominal y se encuentran los síntomas digestivos. Entonces, se trata de una paciente quien comenzando este año en enero, comenzó a presentar un dolor abdominal todos los días y ese dolor abdominal se empezó a asociar a deposiciones con sangre. Solemos pensar que estos síntomas pueden estar relacionados con una hemorroides, así que la paciente pensó lo mismo y empezó a hacerse un tratamiento natural para la hemorroides, baños de asiento, a aumentar el consumo de fibra. Mejoró un poquito, pero siguió sin embargo presentando estos síntomas. Finalmente, a los 3 meses aproximadamente, decidió asistir a una consulta por gastroenterología, quien le indicó una colonoscopia y la paciente obtuvo pues un resultado en donde en la colonoscopia se mostraba que el colon estaba inflamado y con algunas ulceritas, las cuales provocaban el sangrado. En el diagnóstico de la colonoscopia se define una pancolitis, que es una inflamación del colon, y se estima como de diagnóstico una enfermedad de Crohn. Entonces, la paciente comenzó pues un tratamiento con medicamentos que fueron formulados por gastroenterología. Lógicamente, después de esta endoscopia, se hizo lógicamente, al momento de hacer la endoscopia, se realizó también una biopsia, que la biopsia fue compatible con ese tipo de diagnóstico. Entonces la paciente comenzó un tratamiento por gastroenterología en donde consumía un medicamento que baja las defensas a nivel digestivo. Es un medicamento que se utiliza en casos de alergias, en casos de enfermedades inmunológicas, pero ya pues dirigida a la parte digestiva. Recordemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inmunológica de la parte digestiva. Entonces existen varias enfermedades inmunológicas, por ejemplo una artritis es una enfermedad en donde el cuerpo ataca las articulaciones. En la enfermedad de Crohn es una enfermedad en donde el sistema inmunológico ataca la mucosa del colon.
y la paciente empezó a presentar una mejoría, pero sin embargo no era significativa. Entonces, por esa razón, asistió a consulta médica con el objetivo de tener una orientación sobre la alimentación adecuada, con el objetivo de conocer otras opciones terapéuticas que pudieran ayudarle a tener un mejor control de esta condición de salud. Y dentro de la consulta identificamos que la paciente tenía una dieta inflamatoria. ¿Qué es una dieta inflamatoria? Es el consumo de ciertos elementos en las comidas que van a inflamar nuestro cuerpo, que van a ayudar para que nuestro sistema inmunológico se vuelva más agresivo. Entre esos componentes que tenemos, los lácteos, los derivados de la leche. ¿Por qué razón? Porque la leche y sus derivados tienen varias sustancias inflamatorias, sustancias como la caseína, como la beta-lactoglobulina, como la lactosa, que van a ayudar a que se inflame no solamente el sistema digestivo, sino puede ayudar a que otras partes de nuestro cuerpo se inflamen. Identificamos que la paciente consumía elementos de panadería, buñuelos, por ejemplo, pan de bonos. Este tipo de harinas también van a ayudar para que se cree una inflamación en el sistema digestivo. Otro alimento inflamatorio, el maní. El maní es un alimento que es natural, pero tiene una concentración de ácidos grasos omega 6 importante y por lo tanto ayuda a inflamar el organismo. Las carnes rojas, me refiero a la carne de res y cerdo, también son carnes que tienen elementos que son inflamatorios. Entonces, algo muy importante es orientar a un paciente frente a la alimentación, porque es que si el paciente sigue alimentándose de una forma inadecuada, puede tener el mejor tratamiento del mundo, pero no va a tener un buen control de la enfermedad. ¿Y qué ayudas le podemos ofrecer a los pacientes con ese tipo de condiciones en el Parque de la Salud? Por ejemplo, la ozonoterapia. El ozono es un gas que tiene propiedades medicinales. El ozono ayuda a regular las defensas para que las defensas funcionen mejor. Y cuando una persona tiene una condición de salud como estas, sus defensas están muy agresivas. Entonces, lo que hacemos es empezar a resetear esas defensas para que funcionen bien. Este procedimiento se realiza colocando una concentración y un volumen de ozono vía intrarrectal y él empieza a actuar sobre el 70% de las defensas que tenemos en nuestro cuerpo. El 70% de las defensas se encuentran en el sistema digestivo, se encuentran en relación a este órgano tan importante. Entonces el ozono es una ayuda muy interesante. Algo muy importante que también se le puede recomendar a los pacientes quienes tienen esta condición de salud y otras relacionadas con la enfermedad del colon, del intestino delgado, del estómago, es el consumo de probióticos. Porque los probióticos no solamente ayudan a mejorar la digestión, los probióticos son bacterias buenas, llamémoslo así, que van a interactuar con ese 70% de las defensas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, en esa interacción ayudan a que estas defensas se regulen mejor y van a ayudar a que esa inflamación mejore. También le ayudamos a las personas con la recomendación de enzimas digestivas naturales para que la digestión pueda funcionar mejor. Y también es importante tener presente que la salud de nuestros órganos no está desligada a nuestra parte emocional y mental. Entonces, por esa razón es muy importante abordar esa parte, porque vemos que muchos problemas inmunológicos, muchos problemas digestivos van relacionados también con desequilibrios emocionales. Personas quienes tienen un estrés prolongado, personas quienes presentan nostalgia, tristeza, suelen tener más condiciones de salud como estas. Entonces también les ayudamos a los pacientes para que manejen esa parte. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tan frecuente es? Resulta que nosotros a diario estamos viendo una cantidad de enfermedades metabólicas y entre esas las del colon. Primero, pues que necesitan ser diagnosticadas con apoyos de imágenes como la endoscopia, las mismas ecografías, las radiografías con medios de contraste. Es decir, no quedarnos con el síntoma. Miren, la persona pudo haber consultado inicialmente porque tenía hemorroides, ¿cierto? Y de pronto sangrado. Pero
pero uno no puede quedarse únicamente con ese diagnóstico, uno tiene que ir más allá. ¿Y qué es? Es hacer la colonoscopia, es hacer el examen, porque vamos a suponer que sí, que era una colitis, pero la mitad son cánceres. Y si el cáncer no se trata oportunamente, pues ya después yo siempre digo que es como tratar de quitarle la mantequilla a una arepa, ya se regó. Cuando uno detecta una patología a tiempo es maravilloso. Ahora, vamos a suponer que entonces esta persona tiene la colitis y el tratamiento que estudiamos nosotros, porque somos médicos ortodoxos, era darle una mesalazina o darle X medicamento. Pero a esta persona nadie le habló de alimentación. No, le dijeron, tómese esa pasta, pero nunca le dijeron cómo era el tema con los lácteos, los enlatados, los embutidos, la panadería, los azúcares. No, es decir, pasta, encárguese de ese colon de esa persona, no importa que coma de todo. No, a lo que llegamos nosotros es ese conjunto terapéutico de diferentes ayudas que son beneficiosas para el paciente. Ahora, el doctor Daniel está diciendo ahora algo muy importante, y el ozono, y los sueros, y unos oligoelementos, y en nuestro caso entonces los probióticos, las enzimas digestivas como el Sacrotin aloe, darle a los pacientes algo que nos ayuda a desinflamar como productos de la cúrcuma o de la caléndula de manzanilla, sin dejar de ser médicos ortodoxos, porque también en la consulta decimos, sí, hay que darle un esteroide o hay que darle un medicamento X. La finalidad es esto. ¿Y qué es esto? El control. Lo que vamos viendo para que definamos hasta dónde podemos seguir o no con X tratamiento. Doctor Rojas, usted tocó un tema muy interesante. Es decir, nosotros hacemos medicina natural, pero no dejamos de ser médicos. De hecho, tenemos que tener presentes que la medicina que practicamos es la medicina integrativa. Es una medicina que busca integrar. No busca descartar la medicina convencional, porque la medicina convencional ofrece unas oportunidades para diagnosticar adecuadamente las condiciones de salud, para manejar las condiciones de salud con algunos medicamentos que en muchos casos son importantes. Pero, ¿por qué nosotros utilizamos otras ayudas que son un poco más armónicas, que complementan a la medicina convencional? No la descartan. Es porque nosotros tenemos una filosofía como médicos. ¿Cuál es nuestra filosofía? Es ayudar al paciente para que solucione su problema de raíz. Es ayudar al paciente para que encuentre la cura en su organismo. Nuestro organismo tiene la capacidad de recuperarse, lo que pasa es que no le damos la oportunidad. Y cuando un paciente va a una consulta y simplemente le mandan un medicamento para callar el síntoma, ahí estaremos haciendo algo para recuperar el problema de base. No estamos haciendo mucho. Entonces, lo que hacemos con las recomendaciones de alimentación, de control mental, con las terapias que ofrecemos, es estimular el organismo para que él mismo comience ese proceso y para que pueda existir la promesa, que el paciente no tenga que depender de medicamentos convencionales, porque incluso en mi experiencia clínica, en la medicina integrativa, que ya estamos cercanos a los 6 años, que es poco comparado con lo que ya el doctor Rojas, hemos visto casos de enfermedades catalogadas como incurables, que hoy por hoy no se toman ni un solo medicamento convencional. Son personas que sostienen ese estilo de vida sano, con alimentación, con control mental, con suplementos naturales, y con eso están excelentes. Entonces, casos como estos, que no son muchos, pero los hay, es una prueba que sí es posible llegar a una solución del problema de raíz. Pero para esto el paciente tiene que ser consciente y tiene que estar dispuesto y ser valiente a hacer unos cambios importantes en su vida. Y ustedes se preguntarán, no, es que eso es muy difícil, ¿cómo así que el mismo cuerpo? ¿Cómo que le da entonces unos estímulos para que el mismo cuerpo encuentre el proceso de la sanación o de la salud? Es lo mismo, se accidentó en una moto, se quebró el hombro y se quebró y perdió carne y piel y sangre, y a los 2 meses o 3 lo ve uno jugando tenis. El cuerpo es capaz de pegar el hueso, es capaz de formar piel, es capaz de formar músculo, es capaz de formar la sangre. El cuerpo tiene las condiciones para autosanarse y repararse.
Lo que pasa es que comiendo panadería y leche y azúcar y aguapanela, enlatados y embutidos, esa fábrica no tiene la materia prima para que esto funcione. Pero si él le da un acompañamiento nutricional, le da unos sueros, le hace unos ozonos, le hace unos ayunos, le hace unas ayudas suplementarias con el Bioplus probióticos, con el Sacrotin, con tantas cosas, la materia prima que él está dando y los estímulos que le están dando con terapia neural permiten que el cuerpo sea capaz de encontrar el camino hacia la salud. Depende cómo. Yo me voy en el carro y quiero que me funcione bien y dice ACPM, pues le tengo que echar ACPM, no le puedo echar gasolina. No es que ahí dice, eso fue hecho para ACPM y el carro fue hecho para unas condiciones nutricionales, pero estamos fallando en eso. Pero lo que escuchamos en la consulta es, tómese este medicamento y coma lo que quiera. Pues, la materia prima que quiera, no. A esto es lo que tenemos que llegar, que nosotros entendamos que el concepto debe ser integral, como bien lo narró el doctor Daniel Castro, que debe haber un compromiso de usted como paciente, porque él no puede ir a hacer la dieta por usted. Nosotros los médicos llegamos hasta dar unas recomendaciones, pero ya llegar hasta la cocina o ir al gimnasio por ustedes o meditar por ustedes es imposible. Es un compromiso de cada uno de ustedes, una historia más que vivimos en nuestros parques de la salud. Vamos a estas notas saludables. Conexión. Y este tercer caso clínico de experiencias que vivimos en nuestros parques de la salud los quiero compartir con la doctora Ana Milena Coral, porque en la ronda médica, vuelvo y repito, muchos de ustedes vienen y de pronto piden una cita conmigo y le dicen, no, es que con el doctor Rojas no hay citas. Realmente no es que no hayan citas, sino que las citas las direccionan todos los médicos del Parque de la Salud, hacen el ingreso, todo el proceso, y yo paso a las rondas, porque me gusta estudiar, porque 4 ojos ven más que 2, porque hacemos algo integrativo. Y estábamos en consulta con la doctora Ana Milena y les voy a contar de un caso de uno de esos tantos de personas que quieren, así como muchos se van para un quirófano a hacerse cantidad de cirugías al mismo tiempo, para moldear su cuerpo y cambios estéticos. Pasa que muchos van al gimnasio y quieren desarrollar una masa muscular acelerada, tener un cuerpo así con mucha estructura muscular, tomando sustancias, medicamentos, hormonas y algunas proteínas que en su conjunto empiezan a desarrollar efectos secundarios en la persona. Y el motivo de consulta y la historia clínica de este paciente fue la siguiente, doctora Ana Milena. Bueno, muchas gracias por estar otra vez acá. Bueno, el motivo de consulta fue de un paciente de 30 años de edad que él empezó a ir al gimnasio desde hace aproximadamente 2 años de manera recreativa, cada vez empezó a acudir más frecuentemente, incluso ningún día de descanso. Y él empezó a notar que tenía muy buenos resultados y buenos cambios a nivel de su masa muscular y su composición corporal. Por recomendaciones de algunos amigos, de otras personas que estaban entrenando, le dijeron que él tenía una buena estructura, como una buena genética para desarrollar más masa muscular y que le recomendaban hacer ciclos de anabolizantes. Él inició con estos ciclos que eran hormonas para aumentar el crecimiento muscular, además de otro tipo de complementos como proteínas, bueno, muchas otras sustancias que algunas son adecuadas, pero muchas otras no son saludables para el cuerpo. Él empezó con este proceso y empezó a manifestar diferentes tipos de síntomas en diferentes niveles de su sistema. Lo primero que él percibió fue ansiedad, taquicardia, sensación de angustia, sudoración, sensación de calor, y además hubo muchos cambios en la libido, su deseo sexual había disminuido. Entonces, por esa razón, él empezó a preocuparse, dejó el tratamiento, pero al dejar el tratamiento le dijeron que no podía suspenderlo completamente, sino que debía tomar otros medicamentos para evitar los efectos adversos que tenían estas hormonas. Algunos de esos medicamentos son, por ejemplo, tamoxifeno. El tamoxifeno es un medicamento que se utiliza en el tratamiento de las personas que han sufrido cáncer de mama. Es por un tiempo
prolongado, aproximadamente 5 años, pero esto siempre bajo la supervisión de un oncólogo o del profesional que conozca este tema. En estos casos el tamoxifeno lo utilizan para evitar el desarrollo de ginecomastia o aumento de la glándula mamaria en el hombre, pues que sería un efecto no deseado, y también para evitar el riesgo de cáncer de seno. Si él no tomaba ese medicamento, pues aumentaba la posibilidad de que él presentara estos síntomas. Esta es una patología que realmente es poco consultada porque los médicos no recibimos formación en este tipo de manejos, porque esto es algo ya que se utiliza muchas veces a nivel competitivo en la parte atlética del fisicoculturismo y que muchas personas lo utilizan como una forma de cambiar su cuerpo para verse estéticamente diferentes, pero pues no tienen en cuenta cuáles son los efectos que en el largo plazo pueden tener, porque cuando las personas llevan a cabo estos ciclos, que esto muchas veces se repiten, son ciclos que hacen una vez al año, o cuando van a competir, o bueno, algunas personas lo hacen de manera irresponsable, esto no solamente trae estas consecuencias que les acabo de mencionar de la ansiedad, de la disminución de la libido, sino que físicamente se van a manifestar incluso en disminución de la parte testicular y de la parte de los genitales. Entonces es muy importante tener en cuenta que no solamente es la estructura corporal, que también tenemos órganos que se pueden sobresaturar, como por ejemplo el hígado. El hígado es un órgano que está constantemente desintoxicándonos, pero si nosotros lo saturamos con este tipo de medicamentos que no necesitamos, o con las personas en su uso diario utilizan analgésicos, por ejemplo el acetaminofén es muy hepatotóxico porque es el hígado el que va a depurar esta sustancia. También estamos sobrecargando nuestros riñones y tomamos medicamentos que vayan a ser filtrados por este órgano. Y también la parte gastrointestinal. Muchas personas que toman proteínas derivadas de la leche de vaca que tienen la caseína pueden generar problemas de permeabilidad intestinal y también se va a manifestar en la piel. Entonces aparecen acné o lesiones que son inespecíficas y que se relacionan con el uso crónico de estas proteínas. Entonces, pues es muy importante que sea supervisado por un médico y que sean medicamentos o suplementos que sean acorde a la persona. En las mujeres también se ha visto diferentes síntomas relacionados con el uso de los suplementos, como los cambios en el ciclo menstrual, que este es un síntoma que muchas personas lo manejan como un ovario poliquístico, toman anticonceptivos orales y consideran que ese es el tratamiento y pueden pasar 10, 15 años con un tratamiento anticonceptivo, pero no se ha identificado cuál es la causa. Entonces algunas dietas que contienen, por ejemplo, excesos de carbohidratos o algunas dietas que son muy restrictivas y por el contrario eliminan el consumo de carbohidratos, eso va a generar una alteración en el ciclo hormonal. Las mujeres cada semana tenemos diferentes tipos de hormonas que están circulando por nuestro cuerpo y esto se va a manifestar en diferentes niveles, tanto en las necesidades calóricas que tenemos, incluso en las necesidades de carbohidratos, proteínas y grasas, dependiendo del nivel hormonal que necesitemos en ese momento. Entonces muchas mujeres se pierde esta ciclicidad, incluso las mujeres pues que tienen estos suplementos con hormonas, su ciclo menstrual se descontrola completamente. Y las mujeres que pierden mucha grasa corporal también presentan amenorrea o pérdida del ciclo menstrual. Y esto a nivel físico se va a presentar con depresión, ansiedad, sequedad en la piel, caída del cabello, acné y la infertilidad en el largo plazo. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta que todas las personas necesitamos cosas individuales, las necesidades básicas de alimentación e hidratación, ejercicio, descanso, son individualizadas y dependen no solamente de cómo está esa persona, sino cómo está en ese momento de su ciclo hormonal, de su situación de vida, y hay que examinarlo en conjunto y no podemos evaluar solamente un síntoma aislado de todo su contexto o un examen de laboratorio sin examinar al paciente, sin hablar con él, sin identificar la causa. La finalidad de esta nota es que todos ustedes entiendan que deben de conocer muy bien qué le están dando a su cuerpo como suplementos.
Si yo entro a un gimnasio, que yo siempre he dicho que no hay mejor quirófano que uno estar en un gimnasio y hacer deporte, no hay mejor droguería que hacer la actividad física, es cómo me voy a suplementar. Yo les voy a contar. En las mañanas madrugo al gimnasio. Primero trato de hacer una meditación, luego me voy al gimnasio y tengo un termo que tiene una licuadorcita en la parte de abajo y yo mezclo la biotamina nuestra, que es biotina, que está reforzada con linasa y con otros componentes, entonces biotamina. Sales de magnesio, entonces tiene cloruro de magnesio, bisglicinato de magnesio, citrato de potasio, zinc y vitamina D. Esas son las sales de magnesio. Le agrego el vegan protein, le agrego el polen y preparo ese batido y yo me lo voy para el gimnasio y esa es mi hidratación mientras hago deporte. Y esto me ha permitido mejorar en masa muscular 3 kilos en 3 meses. Donde yo le estoy dando a mi organismo pues más fortaleza y sin lugar a dudas la vitalidad que el cuerpo recibe del ejercicio y de un suplemento como estos es maravilloso. Pero si yo empezara a tomar proteínas con caseína, con soya y con otros suplementos como el maní y lácteos, con toda seguridad mi cuerpo empezaba a manifestar calambres, dolores, fatiga, me despierto, no quiero ir al gimnasio, no doy el rendimiento y no progreso, porque el tema es de ir progresando. Hablemos un poquito de usted que también está en el gimnasio, doctora, y que usted dice, Jorge, es que lo efectivo del gimnasio es el peso, es exigirle al músculo. ¿Por qué hay que exigirle al músculo y qué beneficios tiene? Bueno, en el deporte lo más importante, pues yo pienso que es hacerlo y hacer el ejercicio que a la persona pues más le agrade, más le llame la atención. A mí me gusta mucho el ejercicio de fuerza, en especial el ejercicio con pesas, porque es un ejercicio que permite no solamente trabajar el sistema muscular, sino también ayuda a ejercitar el sistema nervioso. Cada vez que nosotros realizamos un ejercicio, una repetición, estamos estimulando fibras nerviosas que van a recibir la información del músculo, la información del dolor, de la tensión, de la posición en la que estamos en el espacio, pero también va a enviar una señal que nos permite hacer la fuerza, hacer el movimiento, y eso hace que en el momento de un ejercicio, cuando está bien realizado y nos concentramos, ejercitemos todo nuestro cuerpo en conjunto, tanto físicamente como mentalmente, y esto ayuda mucho a la regulación emocional, porque nosotros logramos mejorar nuestra resistencia al estrés en estos momentos agudos, y en el largo plazo esto ayuda a que podamos resistir otro tipo de situaciones de estrés. Además, el fortalecimiento de la masa muscular tiene diferentes ventajas, como la funcionalidad. Yo pienso que ese es el punto más importante, el permanecer funcionales el resto de nuestra vida. No es normal que una persona a los 70, 80 años tenga que caminar con bastón, agachada. Si una persona tiene una buena masa muscular, un buen músculo y esqueleto, esto no va a pasar. Entonces, la funcionalidad es una de las cosas más importantes. Otra función muy importante es mantener la masa ósea. Las mujeres, después de la menopausia, tendemos a perder masa ósea y eso genera osteoporosis. Lo que hace el ejercicio de fuerza, ya sea con pesas o calistenia o ejercicios funcionales o yoga intenso, lo que hace es que el músculo haga como unas pequeñas fracturas al hueso y hace que se estimule nuevo crecimiento de hueso. El hueso es un tejido vivo, él no está muerto, no es que no circule por él diferentes nutrientes, no, él siempre se está manteniendo de lo que nosotros nos alimentamos, de la vitamina D que recibimos del sol, de la hidratación. Entonces ese tejido que está vivo, que es duro, pero necesita nutrientes, hay que estarlo estimulando constantemente para que no tengamos problemas de artrosis, osteoporosis u otras enfermedades degenerativas. El ejercicio de fuerza también está relacionado con una mejor tolerancia a los carbohidratos. Las personas que realizan ejercicio de fuerza tienen menos riesgo de tener diabetes, intolerancia a la glucosa, porque esa energía que se consume de los carbohidratos se va a utilizar en este ejercicio.
Y también la parte del ejercicio de pesas es muy importante que sea asesorado, que la persona tenga una buena técnica para evitar las lesiones, que las personas no vayan a entrenar solamente por entrenar o porque es la moda o porque el que más peso aguante es el mejor. No, tiene que ser de acuerdo a sus necesidades, en el tiempo que necesita, en la intensidad que necesita, con la alimentación adecuada. Hay personas que van a tolerar muy bien el ejercicio en ayunas, hay personas que no, que van a necesitar una alimentación previa que les garantice un buen rendimiento deportivo. Y pienso que lo mejor pues en el ejercicio físico es tratar de mantenerlo en el tiempo, que no sea algo por un corto periodo de tiempo, sino que sea para toda nuestra vida, un hábito como comer, como dormir, porque eso es lo que le va a garantizar que esté saludable y con bienestar. Mejora el estado del ánimo y esa parte pues es muy importante, porque si hago un ejercicio que no me guste, que me dé estrés, pues no lo voy a hacer en el tiempo. Entonces, incorporarlo en la vida cotidiana sin que sea un factor estresante, sino que sea algo que nos ayude a relajarnos, a disfrutar y a mantener nuestro cuerpo saludable. Finalmente, entender que lo que acaba de decir la doctora es muy importante. Si quieren manejar estrés, ansiedad, insomnio, es la actividad física. Menos reactividad, más paz, más armonía, más tranquilidad. Vuelvo y sigo diciendo que no hay mejor quirófano que un gimnasio, que la actividad física, como la llamen, pole dance, pilates, yoga, gimnasio, todo, trotar, y ojalá busquen sitios donde reciban sol en el cuerpo, porque ella ya habló de un proceso degenerativo que nos da la menopausia. Tenemos que utilizar el sol en la piel, no en la ropa, en la piel, ojalá con aceite de coco, porque es una fuente grande de vitamina D y de calcio. Otra de las historias clínicas que queríamos compartir de nuestros parques de la salud. A todos ustedes muchas gracias. No olviden que a las 9 de la noche en Teleislas también pueden seguirnos en los programas de Conexión Vital. Son temas diferentes al de las 6 de la tarde de Telecafé. En todas nuestras redes buscando Doctor Rojas, y agradecerles por estar siempre en sintonía. Bendiciones. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.